Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Profesor Jairo Hernán Díaz, Gestión Documental, compañeros G3, mi nombre es Ana Milena Gómez Sánchez, soy de la Universidad del Quindío y este proyecto es sobre los temas que tratamos para la unidad como tablas de retención documental, tablas de valoración documental, fondo documental acumulado, FUID, historias clínicas y programa de gestión documental. Fondo documental acumulado. Ahora vamos a ver qué es un fondo documental. Un fondo documental es toda la documentación producida por una entidad a lo largo de su vida. ¿Y qué es un fondo documental acumulado? Un fondo documental acumulado es toda aquella información producida por una entidad a lo largo de su vida sin ningún criterio archivístico. Ya identificando que los fondos acumulados son la documentación que a lo largo de su vida ha producido una entidad sin ningún criterio archivístico, el proceso que debemos hacer es identificar el fondo documental. En este caso estamos mirando el fondo documental acumulado de la Alcaldía de Nemocón, Cundinamarca. Acá podemos ver que los archivos en algún momento se dejaron en lonas, ocasionándoles daño. Luego debemos realizar pues el diagnóstico que nos diga la situación actual de los documentos. Este diagnóstico debe ser muy detallado, pues es el que nos permite ver cuál es el estado real de la documentación. Entonces, allí tenemos que ver, o si en este momento hiciéramos el diagnóstico pues de este archivo, lo primero que podemos identificar es que está húmedo, tiene problemas de biodegradación, tiene polvo, tiene ataduras, tiene ganchos metálicos, está demasiado represado, está en cajas, incluso está en lonas y en el piso, lo que no garantiza su perdurabilidad. Cuando ya identificamos todos estos factores de deterioro, entonces debemos realizar el plan archivístico de trabajo, donde vamos a identificar qué insumos necesitamos y a elaborar un cronograma que nos permita determinar el tiempo en el cual vamos a recuperar esta información. Con el plan archivístico de trabajo lo que vamos a identificar es, vamos a hacer una evaluación de cómo está la documentación, si está en estado crítico o qué condiciones se encuentra. También vamos a identificar qué son los elementos que lo están dañando, si son insectos, si es agua, si es el polvo o es las condiciones de represamiento en que se encuentran. Y como último vamos a planificar cuál es el recurso humano y el recurso material que vamos a necesitar. Si vamos a necesitar personal especializado, cuántas personas que nos ayuden a hacer el inventario documental y qué materiales se nos van a ir en cajas, ganchos, carpetas, en desinfectarlo porque pues tenemos que hacerle la desinfección y en este mismo tenemos que establecer el cronograma para ver en cuánto tiempo vamos a desarrollar el trabajo y a recuperar esta información. Debe estar el paso a paso, por ejemplo el inventario documental, cuánto tiempo se va a demorar, la limpieza cuánto se va a demorar, la desinfección y paso a paso hasta llegar al punto en que ya lo tengamos totalmente organizado. Los fondos documentales se clasifican en dos, en fondos cerrados y en fondos abiertos. Los fondos cerrados son aquellos fondos documentales donde la entidad ya no produce ningún tipo de documentación. ¿Qué quiere decir? Que esta entidad muy seguramente ya no existe y por eso dejan de producir la documentación. Y los fondos documentales abiertos son aquellos donde la entidad todavía produce documentación y está activa. No todos los fondos documentales suelen ser acumulados, pero los que, digámoslo así, más o menos del 2000 hacia atrás, casi toda la documentación se encuentra en un fondo documental acumulado. En el caso de la alcaldía, debemos realizar el plan de trabajo archivístico para recuperar toda esta documentación. Después de haber hecho todos estos pasos del plan integral de trabajo, del diagnóstico documental, se debe organizar el archivo bajo las tablas de valoración documental en este caso, porque estamos hablando de un fondo documental acumulado, y debemos guardarlo, valorarlo debidamente rotulado en un espacio que tenga las condiciones adecuadas para que nos permita preservarlo. ¿Por qué? Ya que esta documentación estaba deteriorada, puede volver a recaer en hongos e infecciones
que nos lo deteriore mucho más rápido. Por eso es muy importante tenerlo en bajo condiciones ambientales que le permitan subsistir el tiempo que digan las tablas de valoración documental. Inventario documental, formato único de inventario documental. Bueno, ahora vamos a ver qué es un inventario documental. Un inventario documental es un registro de la documentación que existe, ¿sí? Es cuando nosotros, ya sea con un fondo documental acumulado o con un fondo documental, registramos carpeta por carpeta qué es, qué contiene y de qué años pertenece. ¿Qué es un FUID? El FUID es el formato único de inventario documental. ¿Qué es la diferencia de un inventario documental y un FUID? El inventario solamente es un registro que nos permite identificar qué carpetas existen. El formato único de inventario documental ya está más formalizado. Tiene el logo de la entidad, tiene el nombre de formato, tiene el nombre de la entidad y un registro de formatos. Este es formato 36 versión 00. En este formato nosotros ya podemos identificar cuántas hojas son, el nombre de la entidad que nos remite si es una transferencia documental de afuera, el nombre de la entidad productora, que en este caso es la Alcaldía de Neumococo, Cundinamarca. También tenemos la unidad administrativa, pues qué área es, la oficina productora, si fue en tesorería fue contabilidad o qué área fue, y tenemos el objeto, por qué se está haciendo este inventario documental. En este caso estamos haciendo un inventario preliminar del fondo documental acumulado. En esto vamos a colocar el número de orden, el número en que estamos cogiendo las carpetas para relacionarlas. El código es el código, si ya tuviese, de las tablas de valoración documental o de las tablas de retención documental según la serie o subserie a la que corresponde. Vamos a identificar la serie, en este caso pues estamos identificando el asunto que lleva cada una de las carpetas, la subserie, el contenido. ¿Por qué nosotros colocamos en este FUID contenido? Porque para nosotros es más fácil identificar los contratos por su objeto. Entonces, si la serie son contratos, la subserie es un contrato de arrendamiento, en el contenido vamos a colocar el objeto para identificarlo más rápidamente. También vamos a encontrar las fechas extremas, la inicial y la final. La inicial es cuando se genera el primer documento y la final es cuando ya está cerrado todo el proceso del documento. También vamos a colocar si se encaja, si está en carpeta. Entonces acá encaja el número, si es la caja 1 o la caja 2. Acá en este caso, como es un inventario preliminar, solo estamos colocando si está en caja, si es un tomo o si es otro. Si es otro, vamos a especificar acá en notas qué es, si es un legajo, si es una seta, si es atadura, si es una bolsa, qué es en lo que se encuentra el documento. Más o menos cuántos folios hay, porque como es un inventario preliminar no estamos haciendo el conteo específico, pero cuando es un inventario ya para conservar la documentación debe ser específico el número de folios. Entonces el número de folios vamos a identificar cuántas hojas hay dentro de la carpeta, en qué soporte, si están en papel laminado, si están en papel normal, si están en papel calcante, si son en CDs, en medio magnético, en qué soporte se encuentra esa información. Y la frecuencia de consulta, si es alta, baja o media. En las notas vamos a colocar todo lo que nosotros creamos convenientes para resaltar en ese documento. Si está rasgado, si está húmedo, si es copia, todo lo que nosotros creamos que el documento debe llevar ahí para que podamos tenerlo ahí de rápida accesibilidad. Acá vamos a colocar, en dado caso que se transfiera la documentación, el año, el mes, el día y el número de transferencia. Acá vamos a colocar quién elaboró el FUID, o sea, quién hizo el inventario, el cargo, la firma y el lugar en donde lo hizo y la fecha. ¿Quién fue el encargado? O sea, quién supervisó ese levantamiento documental y quién nos recibió ese documento. Clasificación documental, series, subseries y tipos documentales. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la clasificación documental. La clasificación documental es el proceso mediante el cual identificamos y establecemos las series documentales. Aquí también podemos identificar el fondo, las secciones y subsecciones que puedan existir dentro de la entidad. En este caso, como estamos trabajando el de la alcaldía, entonces, como fondo tenemos la alcaldía. Secciones, que serían las dependencias con mayor jerarquía, tenemos Secretaría de Gobierno, Tesorería, Planeación, Servicios Públicos, Casa de la Cultura y UMAT. ¿Qué es la subsección? Son aquellas dependencias con menor jerarquía que se encargan de temas específicos y que dependen de la de mayor jerarquía. En este caso las subsecciones serían, de Secretaría de Gobierno serían
control interno, comisaría, inspección de policía, programas sociales y archivo, porque cada una de ellas cumple una función que hace parte de la Secretaría de Gobierno, pero es una función muy grande, por eso tiene dependencias diferentes que las apoyan. En tesorería, como tesorería maneja todo el inventario de la alcaldía para saber qué es de valor, qué no es de valor, cuánto tenemos. Entonces tiene el almacén, que es el encargado de llevar el inventario, y las órdenes de baja y entrada de los muebles y bienes inmuebles de la alcaldía. Planeación se encarga también de llevar lo de las personas, como lo de salud, el CISBEN, CAFAN, todo eso. Entonces tiene una dependencia aparte que se encarga de eso, pero es directamente de planeación. La Casa de la Cultura maneja pues todo el tema cultural, entre esos está la biblioteca, pero como la biblioteca es una dependencia muy grande, también está aparte y la maneja un grupo de personas en específico. Ahí en ese proceso de clasificación entonces ya identificamos las secciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los manuales de procesos, los manuales de funciones, manuales de procedimientos, los actos administrativos por los cuales se crearon cada una de estas dependencias y por el cual se creó el fondo, que en este caso es la alcaldía. Luego de tener las funciones, vamos a hacerle una entrevista a cada uno de los funcionarios que ya existen ahí y ojalá que sean antiguos, para ver por qué la hacen y qué documentación sale de esa función para determinar la serie. ¿Qué crea una serie? Entonces tenemos el productor, quien es el que hace el documento, más la función, más un tipo documental. Eso es lo que nos genera la serie. ¿Qué es una serie? Entonces la serie es lo que genera los documentos dependiendo de una función. Por ejemplo, planeación. Si planeación tiene como función hacer licencias, la licencia se convierte en un documento importante que está completo y eso es una serie. Pero ¿qué pasa con licencias? Entonces nosotros decimos que en la serie de licencias tenemos que determinar que sí sea por una función de planeación. Para eso son los manuales de funciones y procedimientos. Las series no se pueden inventar, tienen que nacer de las funciones de la dependencia. Resulta que hay series compuestas y hay series que no son compuestas. Las series que no son compuestas son como por ejemplo los decretos, que son un documento que no se desprende nada de ellos. Ese documento por ejemplo lo genera alcaldía, que es por decidir donde decreta ley seca, ¿sí? Ahí terminó ya el documento, ya no se generan más trámites ni nada al respecto de él. En cambio, si nosotros miramos la serie de licencias, esa sí es una serie compuesta. ¿Por qué? Porque puede tener licencias de construcción, licencias de urbanismo y de subdivisión. Aunque todas son licencias, no son los mismos temas. La licencia de construcción permite a una persona hacer su casa. Y por ejemplo la licencia de subdivisión es dividir un lote. Entonces estas licencias no pueden ir en la misma carpeta porque no tienen los mismos tipos documentales, aun en cuanto son licencias. Pueden tener similitudes como certificado de servicios públicos, certificado de libertad, certificado de tradición, bueno, de todo esto, pero hay cosas que no son iguales. Por eso se deben dividir. Aparte, cada licencia tiene un número y ese número hace corresponder a un usuario. Por eso las licencias no deben ir unidas. Cada licencia debe llevar su carpeta y cada licencia debe estar en una subserie. En este caso serían estas. ¿Sí? Entonces, la serie, licencias, que es lo general, lo que hablamos que es una licencia, que es un permiso, una autorización, digámoslo así. ¿Sí? Pero esta puede tratar diferentes temas que son iguales de importantes, pero cada uno tiene sus tipos documentales. Por eso salen las subseries. Entonces, a partir de la clasificación documental, teniendo manual de funciones, manual de procedimientos, manual de procesos, actos administrativos por los cuales se crean las dependencias y por el cual se crea la sección, es donde nosotros, por medio de una entrevista, verificamos que las series y subseries que ya tienen sí hagan parte de esa dependencia y de allí las establecemos. Luego esas series las vamos a organizar alfabéticamente en un listado general de la alcaldía, ¿sí? O sea, todas las series que salgan de estas secciones vamos a hacer un solo listado alfabéticamente.
De allí les vamos a dar un número. Ese número ya nos va a decir a qué serie pertenece. Entonces, por ejemplo, digamos actas, decretos, comunicados y licencias. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y a cada sección también le vamos a dar un código. Entonces sería 1, porque en este caso la alcaldía maneja el despacho, que es una dependencia. Y es, aunque manda las otras, digámoslos que es del mismo nivel jerárquico. Entonces 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las subsecciones, como hacen parte de la sección, llevan el dígito de esa sección para decir es parte de la Secretaría de Gobierno. Entonces sería 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. ¿Por qué? Porque esto indica el nivel jerárquico de esas subsecciones. Es un grado mayor el control interno que el archivo. ¿Por qué? Porque el control interno es el que se encarga de verificar que todo funcione. Y el archivo conserva los documentos. Entonces, en el nivel jerárquico se van organizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ubicar esta serie dentro de una tabla de retención, entonces diríamos que 2, Secretaría de Gobierno, que es de la serie actas, y ahí ya podemos identificarlo. Entonces, tenemos una serie documental que la genera Secretaría de Gobierno. Si nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo, de licencias, entonces diríamos que planeación es el 4 y que genera la serie de licencias, que es la 4, y que fuera de eso genera una de estas subseries que sería 4.1, 4.2 y 4.3. Entonces, guión 4.1. ¿Qué quiere decir eso? Que la dependencia de planeación genera una licencia y es una licencia de construcción. Esto es muy importante para identificar también la serie documental en el documento. O sea, si nosotros encontramos un documento y no, de pronto por casualidad no tiene firma, está incompleto, necesitamos identificar quién fue el que generó ese documento y no lo guardó adecuadamente, por lo cual se perdió una parte para aplicar sanciones. Este número, que debe ir en alguna parte, ya sea en la parte izquierda o en la parte derecha, en la parte superior, debe ir el código que identifique quién generó el documento, a qué serie pertenece y si tiene alguna subserie. Entonces, la clasificación documental nos sirve para identificar las secciones de una entidad y para establecer las series y subseries. Los tipos documentales, ¿qué son? Los tipos documentales son un documento completo, como por ejemplo un egreso, que es el pago de un contrato o de una parte del contrato, por ejemplo una factura, sí, que no se desprenden de ellos, pero son documentos importantes y completos, ¿sí? Ya tiene toda la estructura para que sea un documento completo, firmas, cantidades, valores, todo eso. Entonces esos son los tipos. Que hay series o subseries que se componen de estos tipos también. Claro, una licencia debe tener facturas, debe tener el egreso. Por ejemplo, decretos no tiene factura ni egreso. El decreto solamente es el decreto, no lleva, por lo general nunca lleva soportes. El proyecto del decreto sí lleva los soportes, pero el decreto como tal no, por eso es una serie simple. Entonces aquí podemos identificar por el proceso de clasificación lo que es la sección, el fondo, la sección, las subsecciones, la serie, la subserie y los tipos documentales. Para eso es que nos sirve la clasificación. Programa de gestión documental. Vamos a ver lo que es un programa de gestión documental. El programa de gestión documental consta de 8 procesos para que éste sea efectivo: la producción, recepción, trámite, distribución, consulta, organización, conservación total y la disposición final. En el primer proceso que tenemos es el de producción. Este es cuando las entidades generan el documento o cualquier persona natural. En el caso de las entidades, este documento debe tener características que permitan identificar la entidad que lo generó, como el logo, el escudo, el nombre y los teléfonos, correos electrónicos, fax y todos aquellos datos que permitan que el usuario se pueda contactar con la empresa que le ha enviado el documento. Cuando hablamos de la recepción, es el procedimiento que permite
que los funcionarios encargados de recibir la documentación que llega a las diferentes entidades hagan un estricto control de cómo llega esa documentación, si es competencia de la entidad, si está debidamente firmada y si trae todos los anexos que en ella se mencionan. De ser así, el funcionario puede recibir la documentación, generar un sticker o un sello de erradicación, entregarle una copia al usuario y registrar esa copia en el sistema, ya sea por medio de la digitalización o tomar los datos principales. Luego, él debe hacer la distribución de esta documentación. ¿Cómo la debe hacer? Él debe registrar los mismos datos o los más importantes en una planilla del documento que llegó. ¿Para qué? Para así poder entregarla debidamente organizada a quienes son los destinatarios. Si nosotros vamos a entregarle, por ejemplo, al jefe de tesorería, debe registrarse el nombre de la persona que va a recibir el documento. En este caso, debe ser una planilla que ya esté institucionalizada y tenga un código que la identifique. Entonces, allí se va a tomar el nombre de la persona que entregó el documento, los datos principales y a quién va dirigido. ¿Para qué? Para que la persona que nos reciba el documento nos dé una firma para constancia de que sí se le entregó y así poder exigirle los demás pasos del proceso. Luego, este funcionario que nos haya recibido la documentación debe tener todo listo para hacer el respectivo trámite. Él no puede coger el documento y abandonarlo ahí porque nos podemos ganar procesos legales por incumplimiento a dar respuesta a un documento. ¿Qué debe hacer el funcionario? Debe tomar el documento, debe leerlo muy bien, verificar que sea competencia de la oficina que él maneja o, de ser todo lo contrario, debe enviarlo a la oficina correspondiente. Luego de tener ya la información del documento, debe generar la respuesta pidiendo un código consecutivo a la persona que está en recepción para tener control de qué documentos genera la entidad y saber para qué se enviaron o esto. Entonces, ¿qué quiere decir? La persona que genera la respuesta del documento que ha llegado pide un consecutivo a recepción. ¿Para qué? Para decirle, mira, voy a utilizar ese consecutivo para darle respuesta a tal oficio y así tener un control. Debido a que, si de pronto llega el usuario y dice, a mí no me entregaron la respuesta, usted le puede decir, mire, su respuesta se generó con tal consecutivo y aquí está el número de radicado y la firma en donde usted nos recibió el documento. Luego de eso, entonces, tenemos la organización de los documentos. La organización nos permite que todas las oficinas tengan debidamente organizada su documentación y un control de la misma. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a organizar tenemos que hacer la depuración, sacar todos los documentos de apoyo, sacar las copias, quitarle los ganchos, todos los elementos abrasivos que no nos garanticen la seguridad del documento. También en la organización se debe verificar que entre las mismas oficinas no generen los mismos documentos. ¿Para qué? Para evitar la duplicidad y el volumen exagerado en los archivos. Ya cuando se tiene debidamente organizado, se procede a hacer la foliación. ¿Para qué? Para garantizar que los documentos no se pierdan o no pierdan su orden y también para que estos no sean excesivos en una unidad de conservación. Aproximadamente estamos dejando 200 folios por carpeta. Si el expediente es más grande, se abrirán más carpetas, haciendo alusión a que es el expediente carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3. En la misma organización, la foliación es importantísima. La foliación debe hacerse con un lápiz de mina negra. Este debe ser con número legible, sin tachones, sin enmendaduras, en la parte superior derecha del documento en sentido de la lectura, para garantizar que éste tenga una presentación adecuada y un archivo adecuado del mismo. Luego vamos a tener el proceso de la consulta. ¿Qué es la consulta? Es cuando un usuario interno o externo necesita consultar ese documento que ya ha generado. Si estamos en el archivo de gestión debe tener un sistema para prestar las carpetas o para consultarlas entre ellos mismos. Si estamos hablando del archivo central, el archivo central debe tener un sistema mucho más, digámoslo así, estricto para evitar la pérdida de documentos. Cuando es un usuario interno o externo, este debe dirigirse al archivo, debe pedir la información y el funcionario responsable la buscará. Cuando se encuentra la documentación, debe generar una planilla o diligenciar un formato donde se tomen los datos de la persona que pidió la consulta para saber qué documentos se consultan más o cuáles son los que no se consultan definitivamente y para qué se consultan. Si el funcionario decide que puede prestar el documento o si el usuario lo necesita extremadamente urgente y debe sacarlo del archivo,
Entonces se debe diligenciar un formato de préstamo, donde se tomen los datos, si es interno, del cargo, la dependencia, el día, todo lo que lo justifique con la entidad y para qué lo saca. Si es un usuario externo que necesite sacar el documento de la entidad, se hará un acta de préstamo, donde se tomen los datos personales de la persona, el motivo por cual quiere sacar el documento y él nos firme el acta de préstamo, donde él nos va a garantizar que nos va a devolver el documento. Aún así, la persona que saque el documento de la entidad deberá dejar un documento personal diferente a la cédula de ciudadanía como garantía para nosotros por si el documento tiene algún riesgo de pérdida. Si el documento vemos que no va a regresar a la entidad, debemos tomar las medidas legales correspondientes para que nos devuelvan la documentación. La conservación es un proceso importantísimo para que un archivo perdure el tiempo establecido en las tablas de retención documental. Entonces, esta conservación debe estar bajo el sistema integrado de conservación. ¿Qué quiere decir? Debe tener todas las herramientas tecnológicas que sean necesarias para conservar el archivo, ya sean los termostatos o sean los extintores, la luz amarilla, la luz blanca, todas estas herramientas que nos permitan garantizar la conservación. Aparte de todos estos elementos que son ya un poco más tecnológicos, debe hacerse una limpieza periódica, ya sea cada 8 días o cada 15 días seca. ¿Qué quiere decir seca? Que no vamos a aplicar ningún tipo de líquidos, ni agua, ni trapitos húmedos, porque eso va a producir hongos en las cajas y nos va a empezar a deteriorar la información que se encuentra adentro. Entonces, se debe limpiar el polvo ¿cómo? Lo más recomendable es que con una aspiradora y una brocha empecemos a limpiar el documento, la aspiradora en esta parte, la carpeta acá recargada, y con la brocha limpiamos y el polvo lo va aspirando. Entonces, ¿qué hacemos? Que no se propague, y eso nos va a garantizar que la información perdure limpia mucho más tiempo. En este proceso de conservación también tenemos que garantizar que las redes eléctricas no nos vayan a producir un corto que nos provoque un incendio, o que si pasan ductos o tubos o cualquier elemento que tenga agua por las paredes, por el techo o por el piso, no tengan fugas para evitar inundaciones o humedad en los documentos. También debemos tener un plan de contingencia que nos permita actuar de manera beneficiosa tanto para la persona encargada del archivo como para el archivo, por ejemplo en casos de desastres o en atentados terroristas. Debe haber un plan de cómo salvaguardar la información que tenemos en el archivo. Luego de todos estos procesos se procede a la disposición final. La disposición final está regida por la tabla de retención documental. ¿Por qué? Porque es debido al cumplimiento de los tiempos de retención que tiene la tabla que nosotros podemos dar una disposición final. Si la tabla de retención documental nos dice que ya han pasado los 100 años de la historia laboral y que podemos proceder a seleccionarla, debemos tomar el 10% de esa información, la más relevante, y conservarla definitivamente. Si las mismas tablas de retención nos dicen que se deben eliminar, hay que hacer un proceso de eliminación, hay que generar un acta, un proceso donde se evidencie paso a paso lo que vamos a hacer con la documentación para eliminarla, y ojalá videos y fotografías que nos den garantía de que sí se eliminó correctamente esa documentación. Si la vamos a conservar totalmente, debemos garantizar que el lugar donde la vamos a guardar nos permita conservarla eternamente, ¿sí? Debe cumplir total con el paso de la conservación total. Si decimos que lo vamos a microfilmar o a digitalizar, ese proceso nos debe garantizar la migración de la información a medida que avance la tecnología. ¿Por qué? No podemos tener hoy todo en CDs y que mañana no salga ningún computador ni ningún instrumento que nos lea los CDs. Ahí perdimos esa información. Debemos garantizar que si hoy estamos manejando CDs, mañana se pueda pasar a memorias. Si mañana son las memorias y luego son las teras o las memorias expandibles o las memorias extraíbles o algún nuevo tipo de tecnología, podamos nosotros migrar a esa tecnología para no perder la información. Suele ser un poco costoso este proceso, pero es lo más recomendable. Muchas veces es mejor trabajar la microfilmación. ¿Por qué? Porque si nosotros microfilmamos y tenemos un lugar adecuado para conservar esas cintas y el lector de microfilm, no es muy necesario estar migrando la información. Desde que tengamos el microfilm en buen estado y las cintas en muy buen estado, donde no se haya deteriorado su gluten, vamos a poder leer siempre la información. ¿Para qué nos sirve el programa de gestión documental?
para garantizar el buen proceso de la información en su ciclo vital y para evitar la producción excesiva e innecesaria de los documentos que genera una entidad en el transcurso de su vida, permitiéndonos la conservación tanto para la historia como para nivel nacional o para quien lo necesite de la información que esta entidad generó en todos los años que estuvo activa. Para eso es el programa de gestión documental, y sin esto no tiene vida un archivo de cualquier entidad, sea pública o privada. Por eso es recomendable seguir los procesos que tiene el programa de gestión documental. En el 2012 salió un nuevo decreto, que es el 2609. Este decreto hizo unos ajustes en el programa de gestión documental, no digamos que lo eliminó porque no fue así, pero entonces agregó unas cosas y unió otras. Hasta ahora se está implementando este nuevo decreto. Muchas empresas todavía están trabajando con esta modalidad, pero habrá que ajustarnos al nuevo proceso de gestión documental, que es un poco más estricto y más organizado, permitiéndonos así la mejor conservación de la documentación, teniéndola organizada en sitios adecuados para la memoria institucional de cualquier entidad. Tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Ahora vamos a ver qué es lo que es una tabla de retención documental. La tabla de retención documental es el listado de series, subseries y tipos documentales que maneja un fondo, ¿sí? En este caso, pues volvemos a tratar el de la alcaldía. ¿Qué hace la tabla de retención documental? Es la que brinda la retención y la disposición final de esos documentos. ¿Cómo así? Por ejemplo, como ya en clasificación les había explicado cómo sacar un código, vamos a mirar el de las actas, el de Secretaría de Gobierno. Entonces en el código identificamos la dependencia, que es Secretaría de Gobierno, que dijimos que era el 2, y el número 1, que es de actas. Acá vamos a ubicar la serie, que es actas, y acá en la retención vamos a decir cuántos años dura en el archivo de gestión, que es el archivo que está en la oficina, y en el archivo central, que es el que está en general, donde tenemos todos los documentos. Y si lo vamos a eliminar, seleccionar la conservación total o microfilmar, ¿no? Entonces, los procedimientos ahí es cómo vamos a hacer ese lo que determine la tabla. Entonces digamos que son 2 años en el de gestión, 5 años en el central, se va a conservar totalmente y se va a microfilmar o a digitalizar. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento sería, después de cumplidos los 2 años de archivo de gestión, se debe enviar al archivo central por 5 años. Y cumplidos estos 5 años, se conservará totalmente en el archivo histórico y se microfilmará y digitalizará para su perdurabilidad. Si fuera otra serie que tuviera una subserie, es igual para todos los procesos. La tabla de retención lo que nos permite es saber qué series tiene la entidad, qué series maneja una dependencia y cuánto tiempo y qué se va a hacer con ellas al final. Entonces volvemos a licencias 4.1, planeación, licencias y licencias de construcción. Entonces colocamos licencias, que es la serie de construcción, que es la subserie. Vamos a decir que 2 años en gestión, vamos a decir que son 10 años en el central, que se van a conservar totalmente y a microfilmar. ¿Por qué? Porque si los lotes que esta licencia autorizó construir por algún problema presentan algún inconveniente, por medio de esto la alcaldía se puede defender. Y acá igual explicamos cómo se va a hacer el proceso, que sería igual al de las actas. En este caso, ya cuando se cumple este procedimiento, entran a jugar las tablas de valoración documental. ¿Qué tienen las tablas de valoración documental? Lo mismo, tienen el código, la serie, solo que acá ya no va el archivo de gestión. Iría en este caso el archivo central y el archivo histórico, ¿sí? Entonces si acá decimos que son 10 años, entonces acá en el archivo histórico pues ya va a ser conservación total, ¿no? Entonces, si las tablas nos dicen que las de retención que se va a conservar totalmente, acá va a ir procedimientos, que ya no nos va a decir cómo van a pasar al archivo histórico, sino cómo se va a mantener este documento en el archivo histórico. Por ejemplo,
mantener en condiciones ambientales a temperatura ambiente, con termostatos y en carpetas limpias, desacidificados. O sea, esta tabla ya no nos va a mostrar el procedimiento de cómo se hace la transferencia, sino nos va a decir qué es lo que debemos hacer para que este documento perdure, lo que dijo la tabla de retención documental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer una clasificación, entonces digamos lo que eso se puede hacer en los contratos. Entonces digamos que contratos es el 2, digamos que contratos es el 3 y lo generó, pongámosle que es la serie 1, es un ejemplo. Entonces decimos que contratos, ¿sí? Los contratos sí se pueden seleccionar, ¿por qué? Porque hay contratos de gran importancia como hay contratos que no. Digamos que 2 años, 10 de conservación, entonces decimos que seleccionar y microfilmar. ¿Cómo sería el proceso acá? Entonces decir, después de cumplidos los 10 años del archivo central, se seleccionará el 10% o los contratos más relevantes y se conservarán totalmente. Ese 10% es el que se conservará totalmente y se microfilmará. Entonces acá, como ya decimos que pasa al histórico después de haber durado 10 años, el procedimiento debe decirnos, se seleccionará el 10% de la serie documental, donde se dejará la relevancia e importancia para que quede constancia de cómo se trabajó esa serie documental en la alcaldía, ¿sí? Entonces, la tabla de retención documental, que es el listado de series y subseries que nos dice qué es lo que tiene una entidad, cuánto tiempo debe durar en la oficina, que es el archivo de gestión, cuánto tiempo debe durar en el archivo central, qué se va a hacer con él, si se va a eliminar, seleccionar, conservación total o microfilmar, cómo se va a hacer ese procedimiento cuando ya se vaya a hacer la disposición final. Y las tablas de valoración lo que nos dicen es el código y la serie, cuántos años duraron en el central, que se queda definitivamente en el archivo histórico, y el procedimiento, pero de conservación en el archivo histórico. Ya no es el procedimiento de cómo pasa, sino cómo se va a mantener en el archivo histórico. Esas son las tablas de valoración y las tablas de retención documental. Historias clínicas. Ahora vamos a ver qué es una historia clínica. La historia clínica es un documento reservado que cuenta la vida en el tema de salud de una persona. Por esto, este es de mucha delicadeza y debe ser organizado cronológicamente, desde el día en que se abre, cuando el usuario adquiere algún servicio de salud o entra a alguna EPS. ¿Para qué nos sirve la historia clínica? La historia clínica nos sirve como fiel testigo de la vida en la salud de una persona, en dado caso que necesite de pronto demostrar que si está enfermo, que si ha asistido a los controles o de pronto alguna demanda para que le hagan alguna cirugía. Esa historia clínica nos va a permitir el paso a paso de lo que ha vivido una persona para adquirir la salud. La historia clínica, como es un documento de reserva, muy pocas personas tienen acceso a ella. Cuando hablamos de entes de control, también son muy pocos los que tienen acceso a ella. Y pues la historia clínica es el documento que, digamos, un fiel testigo en casos judiciales, que ahí sería cuando pueden las personas de tema judicial ingresar a ella, la puede acceder la Supersalud, acceden los médicos, accede el paciente y la entidad que por una orden judicial o algo necesite acceder a ella para ver qué pasó con el paciente. Esta debe llevar todos los soportes que permitan justificar la enfermedad o lo que ha pasado con un paciente, ya sean pues en CDs, los rayos X, todo esto que sean radiografías, todo eso debe aparecer en la historia clínica, garantizando la información de la salud de un paciente. La historia clínica podríamos decir que es muy parecida a la hoja de vida, porque es la que muestra el paso a paso de lo que ha hecho un paciente en el transcurso de su vida hasta el día de su muerte en el tema de salud. Las historias clínicas son una serie documental más en donde se anexan tipos documentales muy específicos y de carácter muy reservado para demostrar qué pasó en el tema de salud en el transcurso de la vida de una persona. Las historias clínicas no se eliminan. Las historias clínicas son de conservación total, pues son fiel testigo de lo que pudo haber pasado en una persona, y también son testigo de pronto si hay enfermedades hereditarias y le puede servir a la familia de este paciente. Por eso las historias clínicas se conservan totalmente.